Bien, en este segundo video te presentaré los parámetros que nos miden cuán rápido o cuán lento se mueve la partícula en una trayectoria circular. Empecemos con el primer parámetro llamado velocidad angular. Entonces, para este efecto, consideramos que la partícula se está moviendo en esta trayectoria circular sobre el plano X y y que en un tiempo t inicial, t1 igual a t, la partícula se encuentra en esta posición, caracterizada por esta posición angular, t1. Y en el tiempo t2, la partícula se encuentra en este punto, caracterizada por este vector de posición r2, y que tiene este ángulo que la podemos llamar t2. Entonces, el tiempo inicial la estamos llamando t y el tiempo final t más un delta de t, donde este delta de t sería el tiempo que le ha tomado a la partícula en moverse desde este punto inicial hasta este punto final. Ahora, en este intervalo de tiempo delta de t, esta partícula ha cambiado su ángulo de φ1 a φ2 en este valor, delta de φ, ¿no? En este valor delta de φ. Entonces, si ese es el caso, nosotros podemos definir el vector velocidad angular, omega, como la magnitud física vectorial, omega vector, que nos está midiendo el cambio de la posición angular, o sea, el delta de phi u de z, es decir, la posición angular final phi2 menos la posición angular phi1, que es igual a delta de phi en la dirección u de z, medido en la unidad de tiempo, es decir, tenemos que dividir entre delta de t. Pero aquí la característica es importante. Darse cuenta que se mide este cambio de posición delta de phi u de z en la unidad de tiempo, pero cuando este intervalo de tiempo es extremadamente pequeño. Es decir, delta de t tiene que tender a cero, por lo cual tenemos el límite cuando el delta de t tiende a cero. Entonces, podemos decir que la velocidad angular, este parámetro vectorial, que nos va a medir cuán rápido o cuán lento se mueve la partícula en el movimiento circular, se define como el límite cuando el delta de t tiende a cero del cambio de la posición por unidad de tiempo, ¿no? Medido principalmente en un tiempo extremadamente pequeño. Si nosotros usamos ahora la definición de la derivada, esta expresión es la derivada. Por tanto, podemos decir que la velocidad angular omega va a ser igual a la derivada de la posición angular respecto del tiempo por el vector unitario u de z. Veamos, ya al hacer que este intervalo de tiempo sea extremadamente pequeño, entonces esta velocidad angular se calcula en un tiempo t, es decir, cuando la partícula se está moviendo en esta trayectoria circular, y en un tiempo t, miren, en un tiempo t, la partícula se encuentra acá, y en este punto, esta partícula va a tener este vector velocidad angular, que también la puedo dibujar acá, ¿no? Entonces, a este tiempo t, esta partícula tiene esta velocidad angular omega, ¿no? Vean que esta velocidad angular omega también está sobre la dirección del eje z, porque el desplazamiento angular, el delta de phi u de z, también está sobre el eje z, ¿no? Bien, veamos que la unidad de la velocidad angular en el sistema internacional es radianes sobre segundo. Pero como radian es una unidad adimensional, entonces por lo general también se trabaja como unidad el omega como 1 sobre segundo. Entonces en el sistema internacional, si gustan, pueden trabajar la velocidad angular como radianes sobre segundo o de una manera mucho más simplificada, 1 sobre segundo. Ya les digo, esta velocidad angular me está midiendo cuán rápido o cuán lento se está moviendo la partícula.
Y esta velocidad angular es una velocidad angular especificada en un tiempo t. A cada tiempo t le va a corresponder una velocidad angular, ¿no? Entonces, si la velocidad angular es grande, quiere decir que la partícula se está moviendo rápidamente. Pero si la velocidad angular es pequeña, entonces quiere decir que la partícula se está moviendo lentamente. Bien, ahora observemos un detalle importante. Esta velocidad angular, miren, también es un vector unidimensional porque solo tiene una componente. Entonces, si ese es el caso, resulta que no hay necesidad de trabajarlo de manera vectorial, sino la trabajamos de manera escalar. Y entonces decimos que la velocidad angular, el vector velocidad angular, la puedo expresar de esta manera escalar. El omega va a ser igual a la derivada de phi respecto de t, ¿no? Por ser un vector unidimensional, no necesitamos trabajarlo de manera vectorial. Aunque en la realidad tengo que tener en mente que la velocidad angular es del tipo, es una magnitud del tipo vectorial. ¿Bien? Entonces, es importante ya remarcar que la velocidad angular está definido a cada tiempo. En cada momento, la partícula va a tener una velocidad angular. Y además, que si la velocidad angular, por ejemplo, es 0, quiere decir que la partícula está en reposo. Si la velocidad angular fuera positiva, quiere decir que la partícula se está moviendo en dirección antihoraria. Ahora, si la velocidad angular es negativa, quiere decir que la partícula se está moviendo en dirección horaria, ¿no? Importante tomar en cuenta. Bien, con esto ya podemos decir, por ejemplo, que la velocidad angular media se define como el delta de phi sobre delta de t, medido en cualquier intervalo de tiempo, pequeño o grande, ¿no? Entonces, pero ya no nos interesan mucho los valores medios, sino los instantáneos, los que se obtienen en intervalos de tiempo muy pequeños, ¿no? Bien. Ahora, podemos definir el siguiente parámetro llamado velocidad angular. Este parámetro de la velocidad angular tiene sentido cuando nos damos cuenta que la partícula se está moviendo de tal manera que su velocidad angular está cambiando en el tiempo, ¿no? Es decir, supongamos que la partícula se mueve en esta trayectoria circular de radio r. En el momento inicial t1 igual a t, vamos a suponer que en este punto y a este tiempo t, la partícula tiene esta velocidad angular omega 1. Y al tiempo final t2, que vamos a hacer igual a t más delta de t, el t anterior más un delta de t, esa partícula en este punto va a tener esta velocidad angular omega. Es decir, en este intervalo de tiempo delta de t, la partícula se ha movido desde este punto a este punto, pero de tal manera que en este intervalo de tiempo delta de t de acá, esa partícula ha experimentado un cambio en su velocidad angular, porque aquí tengo omega 2 y aquí tengo un omega 1. Si ese es el caso, entonces nosotros podemos definir esta magnitud física que se llama aceleración angular alfa, miren, como la magnitud física del tipo vectorial. Tiene magnitud, tiene dirección, que nos mide el cambio de la velocidad angular, es decir, el delta de omega uz, el cambio de la velocidad angular, delta de omega uz, es decir, posición angular final menos posición angular inicial, en la unidad de tiempo. Por tanto, hay que entonces dividir entre el delta de t que le ha tomado a la partícula en cambiar esta velocidad angular. Dividirlo en este intervalo de tiempo para la cual la partícula ha cambiado esta velocidad angular, ¿no? Pero la clave, medido en un intervalo de tiempo extremadamente pequeño, por lo cual se introduce que este intervalo de tiempo debe tender a cero. Por lo tanto, usamos el símbolo límite cuando el delta de t tiende a cero. Es decir, la aceleración angular es igual al límite cuando el delta de t tiende a cero
del cambio de la posición, delta de omega u de z, sobre delta de t, ¿no? Entonces, si nosotros ahora utilizamos la definición de la derivada, entonces resulta que esta expresión es exactamente la derivada. Por tanto, podemos decir que la aceleración angular va a ser igual a la derivada de la posición angular respecto del tiempo t multiplicado por el vector unitario u de z. Porque los vectores omega están en la dirección z. Por tanto, la aceleración angular también está en la dirección z, ¿no? Ahora, si nosotros usamos la definición de velocidad angular como la derivada de la posición angular respecto del tiempo en la dirección z, entonces podemos concluir que esta aceleración angular la podemos escribir como la segunda derivada de la posición angular respecto del tiempo t dos veces multiplicado por el vector unitario u de z. Por tanto, la aceleración angular, miren, tiene estas dos expresiones. La derivada de omega respecto de t en la dirección z y el otro caso alternativo, manejarlo como segunda derivada de la posición respecto del tiempo t dos veces por el vector unitario u de z, ¿no? Bien, veamos acá como este vector aceleración solo tiene una componente, o sea, una componente en la dirección z, entonces nuevamente es un vector del tipo unidimensional. Por tanto, no hay necesidad de trabajarlo de manera vectorial, sino se la trabaja de manera escalar y entonces esta aceleración la podemos escribir como la derivada de omega respecto de t o la derivada segunda de phi respecto de t dos veces, ¿no? Que es la manera habitual de trabajar en el movimiento circular. Veamos que acá la unidad en el sistema internacional de la aceleración angular sería el radian sobre segundo al cuadrado, o simplemente 1 sobre segundo, porque el radian es una magnitud del tipo adimensional, ¿no? Lo único que nos está diciendo el radian sobre segundo nos recuerda que para poder estudiar el movimiento circular de la partícula, nosotros tenemos que utilizar los ángulos medidos en radianes, arco sobre radio. Eso es importante tomar en cuenta. Y acá también tenemos que decir que esta aceleración angular está definido en cada punto. Es decir, para calcular la aceleración angular solo se necesita un tiempo, porque a cada tiempo de la trayectoria, a cada tiempo le corresponde una aceleración angular, como también le corresponde una velocidad angular, ¿no? Ahora, de acá también ya podemos eh, concluir que si nos interesa la aceleración angular media, va a ser simplemente el delta de omega, el cambio de omega por unidad de tiempo, o sea, sobre delta de t. Entonces, la aceleración media será delta de omega sobre delta de t, medido para cualquier intervalo de tiempo. Pero, ya les digo, lo que más se usa son las magnitudes instantáneas, porque son más precisas, nos dan una información más exacta acerca del movimiento de las partículas. Vean un detalle muy importante acá, que existe una íntima relación con el movimiento rectilíneo. Por ejemplo, la posición en el movimiento rectilíneo se la utiliza la coordenada X. En el movimiento circular, miren, solo se utiliza la coordenada phi. Para la velocidad se maneja v. En el movimiento circular, omega. En el movimiento rectilíneo se utiliza la aceleración a y en el movimiento circular, alfa. Existe una estrecha relación. Es decir, las ecuaciones que acá estamos definiendo de la cinemática circular son exactamente las mismas de la cinemática unidimensional. Nada más que en vez de X se trabaja phi. En vez de V se trabaja omega. En vez de alfa se trabaja, en vez de A, perdón, se trabaja alfa.
Entonces, existe una relación. X phi, B omega, A alfa. Bien, con esto hemos terminado el tercer video correspondiente al tema de movimiento circular. Ya en los siguientes videos estudiaremos el movimiento circular uniforme, uniformemente acelerado y el variado. Entonces, ya nos vemos.